Bien, muy buena tarde con todos nuevamente y vamos a tocar el tema tecnologías de producción de semilla de maíz amiláceo. A manera de introducción, tenemos que decir que en el 2019 hemos tenido 200.758 hectáreas de maíz cosechadas y con solamente con una productividad de 1.534 kilos por hectárea. O sea, estamos viendo que ese es nuestro problema principal. Aquí en el 2020 hemos disminuido el área a 198.000 hectáreas, pero hemos subido un poquito, con 1.616 kilos por hectárea. Entonces, esto mayormente se debe a que la producción de maíz, maíz amiláceo, se considera como si fuera un maíz de autosubsistencia, un cultivo de autosubsistencia, entonces no le da mucha importancia. Sin embargo, hay varias variedades que tienen un buen mercado, ¿no? Y eso podemos potenciar. Bueno, de acuerdo a la ley de semillas, ya se ha indicado bastante sobre las clases de semillas que son genética, certificada y no certificada. Y dentro de la clase certificada están las categorías básica, registrada, certificada y autorizada. Cada uno de estas, cuando se certifican, tienen sus etiquetas que da en la entidad certificadora, el color blanco para la básica, rosado o rojo para la registrada, celeste para la certificada y verde para la autorizada, ¿no? Eso, por ese lado tenemos que reconocer qué categoría es. Nosotros, como obtentores de variedades, lo que hacemos es el mantenimiento de la identidad varietal de cada una de las variedades registradas. ¿En qué? En núcleos de semilla genética. Ustedes podrán ver en la foto del lado derecho, por ejemplo, ahí se ve surcos con panoja y surcos sin panoja, ¿no? Entonces es una forma de manejo de los núcleos de semilla genética, una mazorca por cada surco y las mazorcas seleccionadas ahí, identificadas cada uno de cada variedad para cada año. Los problemas principales en el maíz sigue siendo tecnológico. ¿Por qué? Porque no preparamos bien nuestros terrenos. Después, sembramos todos los años maíz tras maíz tras maíz. Luego, la semilla también no utilizamos una semilla de buena calidad, sino a ver nuestro grano y todavía el grano ya que nos sobra, ¿no? Por el lado biótico, tenemos problemas de pudrición de mazorcas porque todas nuestras variedades son susceptibles. Ahora último está acrecentándose el problema de los virus, de los molicutis como el pucaponcho y de los insectos plaga que con el cambio climático están subiendo a mayor altura. Así también, al mismo tiempo, hay más problemas climatológicos. Entonces hay sequía, hay granizada, hay heladas y también vientos, ¿no? Que perjudican nuestro cultivo de maíz. Es un cultivo muy expuesto a los problemas naturales. ¿Cuáles son los criterios para la elección de un terreno para un semillero? Un semillero primero tiene que tener un acceso carrozable. No tiene que estar muy lejos. Tiene que ser mecanizable, con infraestructura de riego, con disponibilidad de agua para riego, que no se haya sembrado maíz el año anterior, o si no, bueno, más adelante vamos a aclarar si es que ha habido el caso de siembra de maíz. Con suelo de buena calidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vamos a invertir, vamos a poner harta plata en los semilleros para poder sacar también una buena productividad y también una buena rentabilidad. Entonces, ¿cómo debemos manejar un semillero? Un semillero, como ya hemos dicho, primero debemos asegurar la semilla. Y la semilla debemos saber qué origen tiene. En este caso, tenemos que utilizar semillas certificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los productores de semilla nomás registrados son los únicos que pueden comprarle
al INIA o a los obtentores de variedades la semilla básica, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que saber cuál es el origen de la semilla. De lo contrario, cuando no somos semilleristas, vamos a llevar un campo de producción, nosotros podemos hacer el marcado de plantas, las mejores plantas típicas podemos marcar y en la cosecha podemos tener las mejores mazorcas. Eso mismo hacemos en los semilleros para poder sembrar con la mejor semilla, ¿no? Ahora, la semilla tiene que ser del mismo tamaño en cualquier variedad. Eso tiene que ser desgranado a mano y después clasificado. Puede ser en otra variedad, como en este caso el amarillo, puede ser chefche, puede ser cualquier variedad de pescorunto, otras razas también, ¿no? La cosa es que el tamaño sea la semilla sea del mismo tamaño, porque es importante eso para que todas las semillas tengan la misma fuerza y todas germinen al mismo tiempo y den plantas vigorosas, robustas al salir del suelo. En los semilleros es importante hacer un muestreo de suelo para poder saber más o menos cómo está nuestro suelo, qué le falta, qué tiene de más, qué tiene de menos. Entonces, son las formas de cómo recorrer el campo y cómo obtener la submuestra del suelo. Quienes han hecho un análisis de suelo se habrán dado cuenta que nunca les dicen de frente tantos sacos de fertilizante tienes que poner, o de guano de isla, o de guano de corral, sino de los resultados, lo que les dicen es lo siguiente: en materia orgánica, pobre, medio, bueno; en nitrógeno, bajo, medio, alto; en fósforo, bajo, medio, bueno, alto; potasio, bajo, medio, alto, muy alto. Después hay datos de conductividad eléctrica, que es la cantidad de sales que tiene el suelo. También ahí te dicen no salino, ligeramente salino, moderadamente salino, muy salino. Carbonatos también, calcáreos, bajo, medio, alto, igual, o sea, en todos te ponen solamente esos términos, pero hay unas fórmulas para poder calcular cuánto realmente deberíamos aplicar al suelo. Pero en el caso del maíz, también es importante saber cuál es el pH del suelo. ¿Qué cosa es el pH del suelo? El pH del suelo es como si estuvieran midiendo la temperatura de nuestro cuerpo. Igual estamos midiendo ahí el grado que tiene de acidez o de alcalinidad de nuestros suelos. Los mejores suelos son los suelos neutros, que están entre 6.5 y 7.3. Para abajo ya van hacia ácidos y por encima para suelos alcalinos hasta salinos. Por eso es importante conocer el pH del suelo. Y también, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo al pH del suelo sabemos cómo van a estar disponibles nuestros nutrientes en el suelo. No están viendo ahí, las partes anchas están alrededor de 7 de pH. Está disponible el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, el magnesio. Después ya, cuando es menos de 7, más bien no están disponibles, pero hierro, magnesio, boro, cobre, zinc. Después es poco. Entonces, nosotros en un semillero lo primero que tenemos que asegurar es de que tenga el riego el terreno, ¿no? Con sus canales adecuados, limpios, que no estén rotos, para poder asegurar el riego en el momento preciso que necesita desde la preparación del suelo. Ahora, el guano de corral es importante aplicar en un semillero de maíz o en un campo de maíz, sea poco, sea alto, por cuanto eso nos va a asegurar la cantidad de microorganismos en el suelo, la retención de humedad en el suelo y el aire también, la cantidad de aire que debe tener el suelo. Eso lo vamos a ver más adelante. La cosa es que este guano de corral tiene que estar bien descompuesto.
o toda materia orgánica que tengamos, ¿no? La preparación del suelo, ya sea con yunta o ya sea con tractor, tiene que estar de lo mejor, tiene que estar bien preparado en el momento oportuno con la humedad a punto. Bien mullido tiene que quedar el suelo y tenemos que pasar un arado, puntas, rastra, tablón, riel, para que quede así en nuestro terreno. Quedando, ¿para qué necesitamos un suelo bien nivelado o de nuestro suelo? ¿Para qué? Para que la yunta o la surcadora o la sembradora entren a la misma profundidad y a la misma profundidad podemos poner la semilla. De esa manera no tenemos problemas en la emergencia, todos salen al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las otras tecnologías? Podemos utilizar también el tractor con su surcadora, ¿no? O la yunta también. Pero para eso tenemos unos distanciamientos. Dependiendo de la variedad, debemos surcar, sea 80 centímetros, sea 85 centímetros. Pero no es igual sembrar a 80 o a 85. A 85 estamos aumentando 5 centímetros, estamos perdiendo espacio, ¿no? Luego, si sabemos que nuestros suelos tienen problemas de gusanos, tienen problemas de enfermedades, ya tenemos que tratar la semilla. Entonces, pues decimos, si hay gusanos o hay hongos, debemos tratar la semilla. Específicamente, hay productos para tratar la semilla. En la siembra tradicional, por ejemplo, con yunta, igualito, tenemos que hacer los surcos a 80 centímetros para poder sembrar 6 a 7 semillas en forma espaciada y nos quedamos con 4 a 5 plantas por metro lineal. Ahora, cuando es a golpe, podemos sembrar 3 semillas cada 50 centímetros o cada 45 centímetros. Ahorita vamos a ver por qué es esa cantidad. Aquí está, ¿no? La cantidad de plantas. Igual es sembrar 80 centímetros con cada, digamos, cada 20 centímetros una semilla. Vamos a tener 62.500 plantas. Que si sembramos a 0,80 por 0,40 con 2 semillas, también vamos a tener la misma cantidad, ¿no? Entonces pero lo importante es de que en promedio de todas las variedades debemos tener 50.000 plantas por hectárea. Quiere decir 0,80 por 50 con 2 plantas, o si no, 0,80 con 50. Entonces te diría, con 25 centímetros iría una planta cada 25 centímetros. Son 50.000 plantas por hectárea. Depende mucho de la variedad. En el abonamiento o fertilización, siempre yo recomiendo que para producir maíz tenemos que aplicar abonos orgánicos y fertilizantes químicos, porque gran parte del rendimiento del grano depende de la cantidad de nutrientes que se aplica al suelo. El maíz requiere mayor cantidad de potasio, después nitrógeno, luego fósforo, y en menores cantidades calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, manganeso, hierro, cobre, cloro y molibdeno. Pero la mayoría, a veces sembramos el maíz solamente con guanito, a veces con 3 bolsas de nitrato o puro NPK, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer qué cosas le falta al nuestro cultivo. Bueno, acá lo importante es de que a la floración el 60% de nitrógeno ya tiene que estar asimilado, el 40% de fósforo y el 100% de potasio. Por eso es importante poner los fertilizantes en la siembra, ¿no? Podemos poner guano de islas, humus, compost, estiércol bien compuesto como abonos orgánicos. Pero no es suficiente. Vamos a ver por qué. La materia orgánica en el suelo lo que hace es mejorar las propiedades físicas del suelo. Hace que el suelo retenga mayor tiempo la humedad, tenga mayor aireación
y haya mayor cantidad de microorganismos que son importantes para la productividad. Actúa como fertilizante orgánico, pero en pequeñas cantidades nada más. Por ejemplo, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Por ejemplo, acá tenemos estiércol. ¿Cuánto nomás tiene de nitrógeno? Apenas 1,6 kg por cada 100 kilos. Fósforo, 960 gramos. Potasio es lo que tiene 2,5 kilos. El compost, 1,39 kg, 0,64 y 0,69. El humus de lombriz, menos todavía, 1,54, 0,21 y 0,46. Pero si comparamos con el guano de islas tiene 12% de nitrógeno, 11% de fósforo, 2,5% de potasio, más todavía tiene carbonato de óxido de calcio, 8%, magnesio, 0,5% y azufre, 15%. Entonces, vean la diferencia con el guano de islas, ¿no? Entonces, por eso digo que solo es un mejorador lo que es el estiércol, el compost, el humus. Pero más si vamos a ver cuál de los estiércoles es mejor, de vaca, de caballo, de gallina, de oveja, de cerdo. Que de la gallinaza, que es de los criaderos o de las granjas, es el que tiene 6,1, o sea, la mitad del guano de islas, ¿no? Porque en la alimentación de los pollos está a base de harina de pescado. Entonces, por eso es importante saber de cuál aplicar, pero de todas maneras tenemos que aplicar guano de corral o para que pueda haber mayor cantidad de microorganismos. Ahora, los niveles de fertilización. En semilleros tenemos que utilizar, ¿por qué? Porque tenemos que sacar la mayor cantidad de semilla y las mejores mazorcas, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de plantas que tenemos, podemos aplicar el más bajo, tiene que ser, por decir, si usamos urea, 4 bolsas de urea, si usamos nitrato de amonio, 5,4 bolsas, fosfato de amónico, 4 bolsas, cloruro de potasio, 3 bolsas. Si fuera guano de islas, 19 bolsas de guano de islas, ¿no? Inclusive ahí no va a faltar potasio, porque es bajo. Y así, o sea, el maíz va a responder para guanito, para un poco de fertilizante, para 10 bolsas, para 20 bolsas, para 30 bolsas, para eso va a responder el maíz. Pues es importante el análisis de suelo y también la experiencia y la cantidad que uno quiere obtener. Por ejemplo, acá podemos ver que cuánto de guano de corral entraría. 8 toneladas de guano de corral, 10 toneladas de guano de corral, pero no todo está disponible, pues, ¿no? Entonces, por eso es más mejorador del suelo. Si es poquito nuestro guano de corral, bien descompuesto, podemos poner encima de la semilla. Después de la siembra, podemos a chorro continuo o a chorro a golpe, podemos utilizar nuestro guano. Ahora, si utilizamos fertilizante, tenemos que hacer una buena mezcla y balanceada de acuerdo a lo que hemos visto en la tabla, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una buena mezcla. Ahora, la cantidad de fertilizantes que tenemos que aplicar va a depender de la cantidad de bolsas que vamos a utilizar, pero siempre tenemos que poner de 5 a 10 centímetros de la semilla, ya sea a golpe, si es que es, o es que a los costados también del surco, porque el fertilizante lo quema a la semilla cuando está saliendo la plántula, muere. Entonces, por eso es importante que sea de 5 a 10 centímetros de la semilla. Una vez sembrado, tenemos que compactar también el suelo, pasar con el tractor y tablón para que haya un buen contacto con la semilla y rápidamente salgan las plántulas. Ahora, cuando es con sembradora, la sembradora no necesita tapar porque está dejando la semilla desde 7 a 10 centímetros de profundidad y el surco queda como una V.
listo para poder regar cuando falte agua, ¿no? Pero sí tenemos que controlar bien la salida del fertilizante y de las semillas, porque si falla eso, ahí sí ya no podemos hacer nada después cuando sale la semilla y digamos, puede haber surcos vacíos. Por eso el suelo tiene que estar bien preparado para que la plántula pueda salir, ¿no? Todas las semillas puedan germinar y salir dando una plántula. Aquí podemos ver, por ejemplo, con sembradora de 58.800 a 62.500 plantas por hectárea, una semilla en cada golpe. Eso tenemos que calibrarlo dependiendo cuántas plantas queremos tener en una hectárea. Cuando es a golpe queda así, 80 por 50, dos plantas, entonces eso es 50.000 plantas por hectárea. Para el aporte tenemos que poner también nitrógeno, porque en la siembra solo ponemos el fósforo nada más como fosfato de amónico. Entonces, todo el nitrógeno, sea urea o sea nitrato de amonio, tenemos que poner de 5 a 10 centímetros de la planta antes de taparlo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos inmediatamente antes de que lo evapore el sol, tenemos que tapar el nitrógeno, si no se va a volatilizar. Entonces, cuando sembramos adecuadamente y a tiempo, le hacemos todas las labores, los semilleros son así, del mismo tamaño, las plantas, limpio el campo, porque los primeros 50 días tiene que estar limpio el campo. En los primeros 50 días se define prácticamente el rendimiento del maíz, con el tamaño de la mazorca, el número de granos por hilera. Entonces, por ahí es importante que esté limpio los primeros 50 días después de la siembra. Y así podemos estar poco a poco llevando el semillero. Miren el tamaño de la planta, uniforme en todas las etapas, comparado con un campo vecino, pues, al lado de los palos, por ejemplo, es del vecino. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Cuándo utilizamos abonos foliares? Los abonos foliares vamos a utilizarlo cuando nuestro terreno, cuando nuestras plantas hayan salido desordenadas, de diferente tamaño, de diferente color, no haya crecido uniformemente, ahí podemos hacer las aplicaciones de abonos foliares. Hay diferentes abonos foliares, preferentemente que sean quelatizados. También hay biol, ¿no? El biol también podemos aplicar, por cuanto tiene buena cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. El riego tiene que ser oportuno y en una forma adecuada para que no lo laven nuestros terrenos. No puede estar anegado como en la cuarta foto, pero sí tiene que estar lento, dormido el agua para poder humedecer nuestros suelos y tiene que ser controlado para que, nuevamente digo, para que no lo lave nuestros suelos, ¿no? Puede ser por riego por goteo también. Eso depende de la tecnología que uno utiliza. Aquí podemos ver, ¿no? Si hacemos con riego por inundación, la eficiencia del riego va a ser nada más de 15 a 30%. Con riego por mangas, podemos tener una eficiencia de 50 a 75%. Por aspersión, de 70 a 75%. Y por goteo, de 80 a 90% de eficiencia en el riego. En este cuadro podemos ver de cuándo se necesita mayor cantidad de agua. Desde la siembra, desde el momento que hemos regado para la siembra, esa humedad es suficiente hasta que salgan las plantas. Luego, conforme va creciendo, va necesitando más cantidad de agua. La mayor cantidad de agua se necesita cuando estamos llegando a la floración y cuando inicia el llenado del grano. Y poco a poco después empezamos a disminuir la cantidad de agua. Y así, cuando está bien llevado un semillero, pueden ver ahí en las fotografías cómo con el grosor del tallo, el tamaño de la planta es uniforme, la floración, después el tamaño de mazorca
y todo bien llevado, tenemos un buen campo, ¿no? Y completo el campo, sin fallas. Aquí es el momento oportuno para hacer el marcado de las plantas típicas. Podemos marcar con rafia, con plástico, con hilos de colores para poder seleccionar nuestras semillas. Pero todas aquellas mazorcas que tienen ya daño de pájaros, de loros, de rata, de gorgojo, eso ya no debe llegar al campo. Eso debemos eliminarlo ahí del campo. Entonces, esas plantas marcadas en la cosecha, podemos cosecharlo primero o si no, dejarlo al último y de esa manera podemos seleccionar nuevamente nuestras semillas de las plantas marcadas. Es importante cuando no se compra semilla certificada. Estas son las mazorcas que debemos eliminar. No debe llegar ya al tendal, para nada, porque ahí va a ir el gorgojo. El gorgojo ataca desde el campo. Entonces, la cosecha también tiene que ser oportuna. Sobre todo, debemos tener cuidado que no se caigan mucho las hojas en el campo porque puede estar lleno de enfermedades. Tenemos que cortar temprano el maíz para poder mantener las hojas intactas, ¿no? Y lo atravesamos en los surcos. ¿Para qué? Para que seque unos 10 a 15 días y de esa manera empezamos el desoje. Es otra forma de secar el maíz, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser mucha cantidad porque se puede podrir las plantas y mazorcas que están en la parte central. Después de 10 a 15 días empezamos el desoje. El desoje lo hacemos a mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como es la mayor parte son maíz amiláceos, una cosechadora lo haría harina, no podemos cosechar con cosechadora. Entonces, hacemos de desoje a mano y luego lo llevamos a los secaderos. Hay secaderos con los tendales que le llamamos sobre paja, sobre panca, antes era retama, ahora podemos usar arpilleras, pero también tenemos ya los secaderos aéreos hechos de los palos de eucalipto, son más seguros porque ahí, y con una malla lateral que tiene, entonces estos no van a ir tapados con plástico o con un techo, no le va a caer la lluvia cuando esté secando. Entonces es una forma de mejorar el secado. Estas son algunas formas de secado en algunos otros lugares, cuando es como Cajamarca, en una parte de Junín, colgando las mejores mazorcas para poder sembrar en el siguiente año. Aquí, por ejemplo, está con una arpillera, ¿no? Con arpillera, pero si llueve, tenemos el problema por poder tapar uno y el otro es que se queda en la arpillera la humedad. Entonces, ahora se ha hecho algunos surcos, unas zanjas al costado en el tendal para que el agua caiga de la arpillera, pero no es suficiente, por cuanto, de todas maneras, si es que hay lluvias, vamos a tener problemas serios. Con arpillera y sin arpillera podemos tener ahí problemas. Por ejemplo, aquí no. Estamos tapando de las lluvias extemporáneas, pero si no tenemos gente, ese momento también es un problema. Tenemos que tener plástico, tenemos que tener piedras, palos para poder aplastar y poder hacer de que se cubra el maíz y no se manche, sobre todo si es que es blanco. Pero todos los maíces tenemos que cuidarlos, no vamos a perder, después de estar 7, 8 o 9 meses en el campo, no vamos a perder el maíz, digamos, con unas lluvias temporáneas, porque el maíz se va a manchar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener a la mano plásticos para cubrir los secaderos. Este es el secadero aéreo que estamos difundiendo. Por cuanto es importante, como ya les dije, tarda unos 15 días más en el secado, pero
tienes menos riesgo de que se desgrane, de que le caiga la lluvia, y entonces solamente con el pase del aire, del viento, entonces va a secar las mazorcas de maíz, ¿no? Ahora estos ya son modernos, ya el que tiene dinero puede hacer con policarbonato, puede hacer con plástico, puede hacer así, se llaman secaderos tipo túnel. Entonces de ahí podemos hacer, pero cuando es harto, cuando son muchas hectáreas, ya también queda muy poquito, entonces tendríamos que invertir mucho dinero, ¿no? En el desgrane, en el desgrane, aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Si son los maíces que se manchan, tenemos que hacer despacio, mirando ambas caras del grano para separar los que están manchados y de esa manera asegurar una semilla limpia, sana y sobre todo también en los granos si se de exportación igual, no tiene que estar manchado el grano. Después de eso recién vamos a pasar a la desgranadora. Como hemos dicho, tiene que ser del mismo tamaño la semilla. Puede ser la primera de tercio, un tercio de la mazorca y la segunda el otro tercio, dependiendo del tipo de mazorca, ¿no? Entonces, una vez desgranado, vamos a pasarlo ya a las clasificadoras. Las clasificadoras de grano hay cilíndricos, hay de planos también. Entonces ahí tenemos que separar las semillas dependiendo del tamaño, por calibres, ¿no? 15.5 será la semilla, la segunda será el 13.5 y así. Entonces cada uno tiene su propio tamaño, ¿no? Para sembrar. Acá está prácticamente el resumen de cómo podemos obtener alto rendimiento, ¿no? Depende, ¿de qué depende? Depende de la combinación de la variedad, el ambiente, las prácticas agrícolas, que incluye el equilibrio de los nutrientes dentro de la planta, riego, densidad poblacional y más la radiación solar, ¿no? A la madurez tenemos que haber absorbido la planta la misma cantidad, 1 a 1 de nitrógeno y de potasio. Y en el caso del fósforo, 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Ese es el equilibrio que se debe poner, ¿no? Entonces, el rendimiento de la variedad, 50% te garantiza la variedad, ¿no? De rendimiento. El resto, ella es un manejo ya del cultivo. Ahora, acá hay para que conozcan nomás qué cosa dice en la parte de abajo del rojo. Que en el 1983 decían el maíz puede dar hasta 28 toneladas por hectárea. En 2014 se ha obtenido 31.5 toneladas por hectárea en Estados Unidos, ¿no? Y después se sacó 34 toneladas, pero el 2019, ¿cuánto se ha obtenido? Se ha obtenido 38.7 toneladas por hectárea. O sea, lo que nosotros estamos obteniendo, una tonelada y media, no es nada. Y aun cuando obtengamos 8 o 10 toneladas con el blanco Urubamba, también es bajo, por cuanto el potencial del maíz está en 38.7 toneladas por hectárea. ¿Se imaginan? O sea, con maíz podemos obtener alta productividad, ¿no? Entonces, hay otros problemas serios que tenemos después de la cosecha, sobre todo el ataque del gorgojo del maíz. Este gorgojo es muy perjudicial. Ataca desde el campo, en las plantas que tienen la panca abierta, ¿no? Cuando está dañado por rata, por loros, por pájaros, ahí también ataca. Entonces, tenemos que hacer el control. Podemos controlar nosotros, en este caso hemos puesto de ejemplo, por ejemplo, unas mangas de plástico. Ahí hemos puesto 100, 200, 300 kilos de semilla para poder monitorear y ver si hay ataque o no del gorgojo. Pero también hay silos que podemos hacer, pequeños silos, depende de la cantidad de semilla que tenemos o de lo que vamos a guardar. Ahí podemos controlar el gorgojo también, ¿no?
y después ya podemos envasar la semilla para poder comercializar, dependiendo de la variedad, la cantidad. Puede ir de 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos de semilla, lo que alcance para una hectárea. Entonces, eso es lo que quería transmitirles, amigos presentes, y nuevamente les digo que la semilla, una buena calidad de semilla o una semilla de buena calidad, garantiza el 50% de tus cosechas. Eso es importante para poder llevar un semillero. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Eh, Walter Ledesma Pupi, en maíz amilacio, ¿cuántas hectáreas se siembran con semillas certificadas? Lo que pasa es que ahorita no llegamos ni al 1% del uso de semillas certificadas, entonces estamos hablando de más del 99% de todos los campos que se siembran sin semillas certificadas, ¿no? Entonces, esa es una preocupación grande y por eso esa es la productividad también que se tiene. Lo que pasa es que el agricultor no lo ve con buenos ojos la semilla de repente por el precio, y sobre todo no hay semilleristas en maíz. En maíz hay muy pocos semilleristas, sobre todo en maíz amiláceo, el único semillerista creo que es el INIA y unos cuantos más. Entonces, eso hace de que se tenga baja productividad, ¿no? Correcto. También gracias, Vladimir, muchas gracias. Viene otra pregunta del señor de Eladio Cantoral Quispe. ¿Puede indicar dónde se consigue semilla de maíz amiláceo de calidad certificada? Bueno, como les digo, casi no hay semilleristas, pero el INIA es uno de los productores de semilla que ha solicitado autorización para producir hasta semilla certificada, ¿no? Entonces, a lo largo y ancho del país tenemos estaciones experimentales y el INIA es uno de los que produce semilla, pero produce a pedido prácticamente, con un año de anticipación, una campaña antes. Tenemos siempre una reunión en marzo, abril, para poder recibir la información de requerimiento de semilla y de esa manera podemos producir prácticamente, como le digo, a pedido, ¿no? No habrá de todas las variedades, pero sobre todo tenemos de las variedades que ha obtenido el INIA. Correcto, gracias, Vladimir. De William Ircañaupa Guamaní, en caso de pucapuncho en maíz, ¿cuál es la medida de control más adecuada? Bueno, ahora el pucaponcho es una de las plagas una de las enfermedades que a través de la cigarrita, que es una plaga muy importante, se está extendiendo, está subiendo prácticamente casi hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en los valles calientes. Es un problema muy serio. En la costa es un problema muy serio y ya hay un producto que se utiliza para tratar la semilla. Entonces, es un producto específico, se trata la semilla, con eso protegemos los primeros 15, 20 días después de lo que sale la plántula, y ahí tenemos que hacer una aplicación prácticamente con un insecticida sistémico, y luego de unos 15 días con uno de contacto. ¿Por qué? Porque las cigarritas prácticamente en el cuello de las hojas son lo que pone los huevos, y ahí viven las ninfas, ¿no? Entonces, por ahí es importante este tipo de control. Gracias, Vladimir. De José Guerrero, previo al inicio del cultivo del maíz amiláceo, ¿es recomendable el uso de abonos verdes para que sean incorporados y lograr que se añada nitrógeno? ¿Es viable el uso de la crotalaria? A ver, si entendí, o sea, el abono verde es importante incorporar en el suelo ahora, inclusive los productores, como ya no hay mucho ganado en algunos valles,
están incorporando la misma chala, está picando la chala del maíz y le aplican nitrógeno para que se descomponga rápido. La cosa es de que haya tiempo para esa descomposición, porque si son variedades que tienen 8, 9, 10, 8 a 9 meses, estamos hablando de que está quedando nada más máximo 3 meses para descomposición, ¿no? Y eso es importante, si podemos hacer, incorporar especies como por ejemplo, puede ser el tarwi u otros de menor tiempo, esos se descompondrían más rápidamente, ¿no? Hay una pregunta más, la última, de Juan Carlos Santos Prado. ¿Por qué casi no hay semilla registrada de maíz chusca? De maíz, Sí, maíz chusca, forrajero creo que es chusca. Cusco. Chusca, la variedad chusca, bueno, es forrajera. Ah, ya, chusca, chusca. Sí. Ya. Bueno, lo que pasa es que Linía es el dueño de la chusca, ¿no? Entonces, en los únicos sitios que está produciendo chusca es en Chiclayo, ¿cómo se llama? En Chincha y también algo en Arequipa. Entonces, después de eso, ya no sé si estén sembrando en otros lugares, y por eso es que a veces no hay las semillas, solamente habría en esos lugares, y también igualito se tendría que hacer los pedidos, porque sí se atiende a nivel nacional el envío. En Cusco nosotros producimos chusca para grano, pero también podemos venderlo como semilla para forraje, ¿no? No hay ningún problema.